Familia, ¿cómo están? Permítame orar para que el Señor nos quite toda preocupación. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, porque abrimos nuestro corazón, Señor, a recibir tu palabra, porque queremos ser edificados, Padre. Queremos que en esta mañana, redargüidos en nuestro corazón, aprendamos, Señor, a obedecer tu palabra, a caminar en obediencia, a enseñar obediencia, a saber, Señor, que la bendición que tú traes es a través de la obediencia, Padre. Bendice, Señor, nuestros hogares, nuestras casas, bendice nuestros hijos, para que ellos, Señor, puedan ser abiertos a tu verdad, para que ellos, Señor, sean abiertos a recibir la instrucción y ser bendecidos con la obediencia que tú nos estás mandando a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana vamos a hablar de la desobediencia en la familia. ¿Por qué vamos a hablar de la desobediencia en la familia? Porque es una de los pecados que cometemos continuamente. Levante la mano. ¿Quién no ha sido desobediente? O sea que solo yo soy el desobediente. Y todos obedecemos. Vamos a mirar entonces si es que verdaderamente estamos obedeciendo a Dios. En Romanos, en el capítulo 5, versículo 19 dice: porque como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Eso dice la palabra de Dios. Pero muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿qué dice la Biblia sobre la desobediencia? La Biblia define claramente que la desobediencia es cualquier elección contraria que es en contra de la palabra y lo establecido por Dios. Porque por la desobediencia, Adán fue destituido, fue desterrado por Dios. Las naciones de Israel y de Judea fueron también destruidas porque hubo desobediencia en el pueblo. ¿Y por qué hubo desobediencia en el pueblo? Porque todos y cada uno de nosotros, de una manera o en otra o en cualquier momento, desobedecemos las cosas. ¿Por qué felices serían? Porque no somos una familia perfecta, no somos unos humanos perfectos. Siempre caemos en una desobediencia. Porque Dios demanda obediencia ¿por qué? Porque nos ama y desea nuestro bienestar. En todo lugar, en toda oficina, en todo trabajo, hogar, en todas las instituciones hay reglas que cumplir. Y todos las sabemos. Por ejemplo, en las fábricas nos entregan un casco, unas botas, unos guantes para que nosotros las ocupemos. Pero muchas veces no obedecemos y no nos ponemos. En los colegios y en las escuelas sabemos exactamente lo que es las reglas y compromisos que hicimos un pacto para poder nosotros cumplir. Pero muchas veces no lo hacemos. En los hogares hicimos un pacto, un compromiso de caminar en unión, que caminar en ese mismo corazón, en esa misma decisión, y no lo hacemos. Cuando se trata de instruir a nuestros hijos, lo primero que hacemos es que nos dejamos manipular de los mismos, porque saben los hijos a quién recurrir para obtener lo que ellos quieren. Y nosotros como padres dejamos pasar la desobediencia que cometieron para que podamos nosotros, para que ellos estén conformes o para que estén tranquilos. Y hablando de la desobediencia y a las normas, llegamos a un punto en lo que decimos, pero ¿por qué
no obedecí esas reglas. Cuando salimos lastimados, cuando tenemos accidentes. Igualmente en nuestra casa, nuestros hijos dicen, ¿por qué no le obedecí a mi papá? No me hubiese pasado esto. Después estamos mirando las consecuencias de lo que no hemos sido obedientes a Dios. Ahora miremos cuáles son las consecuencias de la desobediencia. En Deuteronomio, en el capítulo 28, versículo 15, dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzará. Miren, cuando no escuchamos la voz de Dios, la desobediencia nos vuelve ciegos, sordos y mudos. Porque ahí es lo que nosotros nos escudamos, hacemos lo que queremos o queremos hacer muchas cosas y no obedecemos. ¿Por qué levanté yo la mano? Porque soy el primerito en reconocer que no soy obediente a las reglas de tránsito. Y eso me cuesta. Y les digo sinceramente, y eso es lo que hacemos, se justifican por todo. Mi esposa un día me dijo: mira, ya va a haber un cuadro entero, una papelería entera de las fotos que te han tomado. Exceso de velocidad. Y viene mi justificación: es que el carro es muy bueno. Y la verdad me pongo a pensar y digo: ¿qué pasó? Si no estoy apurado, si no tengo suficiente tiempo, ¿por qué? Que quiero justificarme. Otra de las cosas de las leyes de tránsito: mi esposa y mi nieta de 4 años me dicen: papi, pon las direccionales. No me acuerdo de poner las direccionales. Pero es una desobediencia a las leyes de tránsito. ¿Y cuál es la consecuencia? Multas, dinero que me costó para poder salir de esa desobediencia. Por eso es importante que nosotros aprendamos a ser obedientes, porque si no escuchamos la voz de Dios y no respetamos lo establecido, estamos creyendo que no pasa nada. No, si no pasa nada, pues un ratito nomás y todo pasa. Porque sin respetar lo que Dios ha establecido en su palabra, no tendremos la obediencia que nos trae bendición para todo. Claro está que esto no implica, mis hermanos, de que no vamos a sufrir las consecuencias. Las consecuencias las vamos a sufrir por la desobediencia y nuestros pecados. Como le decía a mi esposo, si no es la ley de Dios, la ley de tránsito, ¿no es cierto? Que le va a caer con las multas. Bueno, seguimos nosotros con la campaña de la obediencia. 40 días, creo que hemos hecho más de 40 días, pero es una bendición. Domingo tras domingo hemos estado dando diferentes aspectos de la obediencia. Hoy nos ha tocado a nosotros hablar sobre la desobediencia, ejemplos bíblicos de la desobediencia. Y tenemos muchísimos ejemplos bíblicos, hombres, mujeres, familias que han entrado en la desobediencia. Voy a nombrarle unos pocos. Por ejemplo, ¿quién no se recuerda del rey Salomón? El rey Salomón, que Dios le preguntó: ¿qué quieres? Le dijo: ¿qué deseas? Y Salomón le dijo: sabiduría y conocimiento. Pero Dios le dijo: también te voy a agregar, te voy a dar muchas riquezas. Entonces, como dice en la Biblia, dice: y dio Dios a Salomón sabiduría y prudencia, muy grande anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar, que fue mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Es una parte lo que dice, que le dio
más que las de, o sea, le dio tanta sabiduría a Salomón. Fue un hombre entregado a Dios, que amaba a Dios. Él conocía quién era Jehová. Es por eso que nosotros leemos en todo el libro de Proverbios cómo Salomón nos da consejos, nos da muchas sabidurías, nos pone un alto, nos pone lo que hacemos, lo debemos hacer, lo que no debemos hacer. El libro de Proverbios es para todo, para toda la gente. Cuando decimos, lee Proverbios, y en el libro de Proverbios hay cantidad de sabiduría. El libro de Eclesiastés también escribió Salomón. Cantar de los Cantares, un libro tan hermoso. Pero ¿qué pasó con Salomón? Igual, creo que tanto ver su vivir, su día a día, empezó a alejarse de Dios. Como era un rey, de pronto dijo, no, yo soy rey y yo tengo la facultad, tengo autoridad y puedo hacer lo que a mí me plazca, lo que a mí me interesa. Entonces, ¿qué empezó? A alejarse de la palabra de Dios. Empezó a hacer cosas indebidas, a adorar a otros dioses. Se olvidó del mandamiento que Dios le puso en su corazón, que amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Se olvidó y se inclinó, se metió con gente que no debía, que Dios le dijo que no se junte, se casó con mujeres que no era de Dios, en yugo desigual, y empezó ¿a qué? A desobedecer. Y le vino tantas consecuencias, hasta que Dios le dijo, por tanto, no has escuchado mi voz, no has cumplido mis estatutos y mis mandamientos, dijo, te quitaré todo tu reino. Vemos otro ejemplo de Sansón, un líder. Antes de que nazca, Dios ya le predestinó a Sansón a ser un hombre elegido por Dios. Otro hombre que Dios le dio sabiduría, estaba con él, le daba su palabra, conocía la palabra de Dios. Ese hombre estaba, pero qué más que consentido por Dios. Pero qué igual que pasó. Toda su desobediencia les llevó a la muerte. Igualmente dijo, no te apartarás, te juntarás con mujeres que no sean de tu tribu. Pero él que hizo, tal vez su debilidad, tal vez sus gustos, su alma mismo, porque en el alma está todos los errores que podemos cometer, están en nuestra alma. Se fue tras lo que no debía, igual se quedó sin fuerzas, se apartó totalmente de su Dios, de su Padre. Como dice la palabra, la única brecha que separa a Dios y al hombre es el pecado. Ahí perdemos totalmente toda nuestra cobertura. Vemos a un David. ¿Quién no conoce a David? ¿Qué dijo? David conforme al corazón de Dios. Un salmista, un hombre que adoraba a Dios, un hombre que cantaba a Dios, que dedicó salmos enteros a Dios. Un hombre que en currículum espiritual estaba vencedor de gigantes, guerrero, valiente. Él era David. También cuando él cometía algún error, ¿qué pasaba? En sus salmos está como David desborda su misma alma pidiendo perdón por sus pecados, por sus faltas. Pero miren, pasó algo. Tal vez nosotros decimos algo insignificante. Dice que David, en Primera de Crónicas, dice que David se le ocurrió censar una ciudad. Podemos decir, pero ¿qué tiene de malo? No pecó, no adulteró, no mató, solo censó una ciudad. Pero eso no agradó a Dios. Cuando David supo que Dios se enteró de lo que hizo, miren cómo clama David. ¿Y qué dice?
Dios hizo David dice, he pecado gravemente, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente, estoy en grande angustia. Ruego que caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son grandes en extremo, pero que no caiga en manos de los hombres. David reconoció su falta. ¿Y qué dice? He pecado locamente. ¿Cuántas veces nosotros lo hacemos así, al apuro, decimos, pero si yo no me di cuenta, si yo no quise hacer esto, yo por qué me metí en este problema, por qué desobedecí, por qué no hice lo correcto? Pero miren lo que dice David, ruego que caiga en manos de Jehová, porque grande es su misericordia. David sabía que tras vez Dios le cogía. Como justo cae 7 veces, dice, y será levantado. Él clama que caer en manos de Jehová. Nosotros debemos de estar tan seguros de que Dios nos ama. El amor de Dios es más grande que nuestras faltas. Su misericordia es más grande y debemos estar con esa libertad de ir para que Dios nos perdone. Pero dice que no caiga en manos de los hombres. ¿Por qué? Porque nosotros como humanos, de pronto vemos una desobediencia de nuestros hijos, vemos que mi esposo hizo algo incorrecto. ¿Y qué? ¿Cómo nosotros exhortamos? ¿Cómo nosotros confrontamos? Con iras, con decepción, con frustración, y podemos lastimar más de la falta que hicieron. Entonces es por eso que nosotros debemos tener ese corazón de Dios, ese corazón que perdona, ese perdón, como dice, ese amor, el amor de Dios que cubre multitud de faltas. Ese es el amor de Dios, que Él nos cubre multitud de faltas. Vemos a un hijo pródigo. ¿Qué hizo? Sabemos lo que hizo. Se apartó de la cobertura de su padre, se fue de su casa, se fue de su lugar seguro. Él vivía con la cobertura de su papá, como nosotros vivimos con la cobertura de nuestro papá, en su lugar seguro, pero decidimos decir, me voy, me alejo, ya no quiero estar, como él dijo, voy a experimentar lo que hay afuera. Y se fue de la cobertura de su papá. Ya cuando supo, pasó todas las consecuencias, como hablábamos acá, que la desobediencia trae consecuencias. Entonces ahí decidió volver, pero de pronto decidió volver con temor. Pero ahí está, como él desborda su corazón y dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de llamarme tu hijo. Él reconoce su pecado, pero él sabía, el padre del hijo pródigo es la representación de nuestro Padre Celestial. Él no estuvo porque te fuiste, ya ves lo que te pasó, y simplemente él abrió sus brazos. Él abrió sus brazos, lo recibió, lo limpió, le cambió esas vestiduras pecaminosas por vestiduras blancas. Hizo fiesta, como dice la palabra, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Entonces, eso es lo que hizo su padre. Entonces, volvió a los brazos de su padre. Como quiere Dios que nosotros volvamos. Él nos está esperando con sus brazos abiertos. Esos brazos abiertos en la cruz es el amor que Dios nos tiene para nosotros que somos sus hijos. Y decimos, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué desobedezco? ¿O qué me lleva a desobedecer? Muchas veces pensamos que el consejo de Dios va en contra de nuestra felicidad. No tenemos fuerza de voluntad para dejar de hacer lo malo y hacer el bien, porque puede implicar un sacrificio que no quiero dejar. Mire, un proverbio dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Quién escribió este proverbio? El mismo Salomón.
porque él experimentó por hacer las cosas que a él le parecía derecho. Él experimentó ir a un abismo espiritual. Entonces él escribió este proverbio para que todos nosotros leamos y nosotros estemos siempre dispuestos a escuchar la palabra de Dios, a guiarnos por la palabra de Dios y no hacer lo que nosotros queramos, porque si no, nos vamos a ese abismo, nos vamos a esa muerte, tal vez muerte física o tal vez muerte espiritual, pero eso es el camino que nos manda la desobediencia. Mira, en Proverbios, en 1 Corintios 10:23 dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Mira, es como unas señales. Si leemos, dice, todo me es lícito, pero dice, no todo me conviene. Es cierto, no todo. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero mire que dice, sigo, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces nosotros debemos tener esas pautas aquí en nuestra mente, me dice que es lícito, pero el pero ya borra el lícito. Dice, no es nada malo, yo me voy. Nuestros hijos, decimos, ¿para qué te vas a esa fiesta, hijito? No te conviene. No, mamá, son mis amigos, pero hijito, ¿qué vas a hacer ahí? Estar con mis amigos. Yo no voy a tomar, mamá, solo voy a estar en la fiesta. Mi hijito, mi hijita, cuando tus amigos se emborrachen, cuando tomen más de la cuenta, ¿qué vas a estar escuchando, hijito? Vas a escuchar las barbaridades que dicen, las palabrotas que dicen. ¿Eso te va a edificar, hijito? Ahí como hacemos reaccionar. ¿Te edifica eso, hijito? No, mamá, no, papá, está bien, mamá, no voy a ir. Cuando nosotros hacemos una reconsideración de lo que está haciendo, como dice la palabra, para nosotros también los adultos, debemos nosotros al instante estar con la palabra de Dios aquí para estar en obediencia. Como dice también en Filipenses 4, 8, 9, yo le llamo, es un cernidero, un sedazo espiritual. ¿Qué dice ahí? En todo lo bueno, en todo lo que sea de buen nombre, en todo lo puro, en todo que sea digno de alabanza, en eso pensad. Entonces nosotros por un instante, así segundos, que venga la palabra de Dios a nuestra mente, es como que nos detiene un alto, nos detiene ahí una luz espiritual, una luz celestial que no nos va a permitir caer en desobediencia. Problemas espirituales de la familia. Como vemos, el primer problema en la familia es la desobediencia. Desobediencia a Dios de los padres, desobediencia de los hijos a los padres, desobediencia de los amigos, desobediencia de todas las cosas que nos llevan siempre a contradecir o pecar contra Dios. Obviamente que no hay familias perfectas. No hay familias de que no han desobedecido en alguna vez. Pero tenemos que recapacitar, tenemos que mirar que si mi familia está consagrada a Dios, tengo que buscar ser más obediente. Tengo que aprender día a día a que la obediencia me va a traer bendición, que la obediencia me va a traer mejores éxitos y mejores logros. Obviamente, con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cómo te llenas del Espíritu Santo? Simplemente abriendo tu corazón a Dios y mirando que Él haga la obra y no nosotros. Porque sí es verdad que el mundo y la naturaleza humana no permiten a la familia hacer
obedientes a Dios y a su palabra. Como hijos debemos ser más obedientes día a día, aunque tengamos diferencias de opinión o de carácter con el resto de nuestra familia. Cuando nosotros tenemos diversas opiniones de carácter en nuestra familia, porque creemos que yo soy perfecto y que tú no eres perfecta, sabemos que nuestros hijos no son perfectos, pero Dios llama y nos quiere a todos y cada uno de nosotros llegar a la estatura y a la perfección de Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren llegar a la perfección de Cristo Jesús? Para eso tenemos que cumplir con las enseñanzas de nuestro Padre Celestial. En Mateo, en el capítulo 5, versículo 48 dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ese es nuestro trabajo, nuestra labor. Buscar la perfección, buscar ser más allegados a Cristo Jesús. No se trata de una perfección absoluta, se trata de ser instruido para nosotros caminar en obediencia. En Génesis, del 1 al 8, habla de los problemas espirituales de la primera familia. Los mismos problemas los tenemos en las familias actuales. La desobediencia se ha enraizado tanto porque no hemos sabido instruir a nuestros hijos con nuestro ejemplo y con nuestra dedicación. La desobediencia familiar es algo que nosotros tenemos que aprender a buscar lo que Dios quiere para nosotros. Si vamos a la primera familia, en Génesis, en el capítulo 3, verso 3 dice: le dijo Dios, no comeréis de él ni tocaréis para que no muráis. ¿A qué se relacionaba? Se relacionaba a que no deben comer del fruto del árbol prohibido. Y también termina diciendo que no solamente, Eva fue la que tomó su fruto y lo comió. Ahora aquí me pregunto, ¿dónde estaba Adán? Adán, como todo hombre, debe haber estado durmiendo, ¿no es cierto? O descansando, porque nosotros somos llevados, somos incluidos, somos instruidos para estar junto a nuestra esposa. Dios nos dio a nuestra esposa para caminar juntos. Y ahí veo que Adán le dejó a Eva y no pudo aconsejarle para que no coma del árbol prohibido. Acuérdense, mis hermanos, nunca no debemos estar solos, ni hombre ni mujer. Siempre tenemos que estar juntos para vencer las tentaciones que Dios nos da. Las tentaciones que el enemigo ha puesto en nuestras vidas. Miren, si es que Adán hubiese estado ahí, le hubiese dicho: mira, no comas. Dios dijo que no comamos ese fruto. ¿Para qué vas a comer? Nos vamos a sentir pecadores. Él no lo dijo. No hizo. Muchas veces eso hacemos con nosotros. No estamos de acuerdo con nuestra cónyuge y les permitimos a nuestros hijos hacer una u otra cosa. No, es que déjale nomás, pobrecito. ¿Cómo no se va a ir con sus amigos? ¿Cómo no va a estar en esa fiesta? Déjale, no le va a pasar nada. ¿Y si le pasa algo? Gracias a Dios y a su divina providencia es que a nuestros hijos no les pasa nada. Aunque hayan desobedecido, Dios siempre está cuidándoles y protegiéndoles. Por lo tanto, la familia actual siempre está en complicidad de la desobediencia de Dios. Como hijos, como padres, tenemos que aprender a enseñarles a que caminen bajo la obediencia de nuestro Padre Celestial. Porque caso contrario, veremos las consecuencias que vienen a través de la desobediencia. Nosotros hicimos una analogía respecto a la primera familia de la Biblia, Adán y Eva, que es conocido para todos, desde los más pequeñitos ya saben la historia del huerto, del Edén. Entonces, vamos a seguir con la analogía que dice el pecado personal. Dios le dice
¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Miren aquí, empezamos a ver la justificación. Adán hasta le culpa a Dios y le dice, la mujer que tú me diste. De pronto no dijo, mira, Señor, yo estaba dormido, yo no te pedí una compañera, tú me diste a Eva. Entonces empieza, la mujer que tú me diste. O sea, como yo no tengo la culpa por la mujer que me engañó, que me dio, que no te obedeció. Y al ver la respuesta de Adán, Eva, ¿qué dijo? Ah, no, la serpiente, ella es la culpable. Entonces vemos nosotros cómo nos queremos justificar, empezándonos a culpar el uno el otro. El esposo de pronto dirá, mira, tú no me obedeces, tú no te sujetas, tú haces lo que tú quieres, entonces yo por eso hago tal cosa. Y la esposa, no, es que tú no eres la cabeza, tú no eres el sacerdote, Dios te dijo. Hasta sacamos palabras, citas bíblicas. Los hijos, es que tú papá y tú mamá y no me entiendes, no me comprendes, no me das tiempo. Entonces empezamos a la justificación y a querer lanzar el problema entre nosotros, cuando no debe ser así. No debemos empezar nosotros a justificarnos nuestras faltas, porque ahí es cuando nuestro hogar, nuestra familia empieza a desmoronarse, empieza a caerse. Y Dios puso la institución de la familia como la primera institución en una sociedad. Y debemos ser familias fuertes, familias sólidas, familias obedientes a la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar ahí, como decimos, lanzándonos la pelotita al uno del otro, y no nos ponemos delante de Dios y decir, sí, yo cometí el error. Igual, la esposa, el hombre, como hay un libro que se llama Hombría al máximo, en cuando él debe ser, sí, es mi responsabilidad. Dios me dio esta casa, me dio este hogar para que yo cuide de mi esposa, de mis hijos. La esposa, Dios me dijo que yo sea la ayuda idónea y no cumplí, te desobedecí, no estoy sujeta a ti y por eso cometimos error. Los hijos, ¿qué dice la palabra de Dios? Honra a tu padre y a tu madre y a cuanto tengas, para que tengas largos días y te vaya bien. El primer mandamiento con promesa. Y los hijos cuando desobedecen no están honrando a sus padres. Entonces también hay falta. Ahí viene un consenso de ponernos delante de Dios y empezar a declarar nuestro pecado, nuestra falta. En Salmos 32:5, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice? Mientras callé, envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano, mi pecado declaré y no encubrí iniquidad, y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Este salmo, David reconoce su falta. Y miren lo que dice ahí. El verdor se volvió el verdor en sequedad de verano. Cuando cayó, cuando no fue delante de Dios y confesó su falta. ¿Cuántos hogares nos vemos con sequedad espiritual? Ya no queremos nada, no oramos, no queremos venir a la iglesia, ya no vamos a la iglesia de hogar, en pensar de pronto que nos van a descubrir lo que estamos haciendo. Pero la palabra de Dios, ¿qué dice? Hay un salmo hermoso
en el 128 que dice del hombre, bienaventurado, dice el hombre, bienaventurado el varón que obedece y que dice que su mujer será como el olivo y sus hijos como la rama del olivo. Miren, es un verdor en medio de la casa. Entonces nosotros debemos procurar siempre estar delante del Señor y declarar nuestras faltas. En Salmos, en el 51:17 que dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Dice, el reemplazar la palabra de Dios. Ambos sabían que dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Pero la serpiente, ¿qué le dijo? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo este árbol del huerto. Cuando luego le volvió a decir, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué pasó? No hicieron caso de lo que Dios les dijo y les advirtió. Le obedecieron a Satanás, obedecieron lo que no debieran escuchar. Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, que obedecemos, escuchamos, actualmente nos sentimos bombardeados de tantas ideas, nos sentimos bombardeados de tantas filosofías que hoy vienen a nuestra casa, en la televisión, en las redes sociales. Vemos cómo hoy, como dice la palabra de Dios, que lo bueno ahora parece malo y lo malo hoy parece bueno. Inclusive los gobiernos están aceptando, están legalizando lo que es abominación para Dios. ¿Qué decimos? La mujer tiene derecho a abortar, o sea, tiene derecho a matar, a acabar con una vida. Están legalizando el aborto. Hay tantas cosas que están ahora legalizando. La unión libre ya es algo que está legal en nuestro país. ¿Qué es más está legalizando? Yo leía un reportaje que una pastora se separó de su esposo y se casó con una mujer, porque Dios le dijo, supuestamente, de que tiene que fundar una iglesia para que vayan todas las hermanitas lesbianas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aceptar esas mentiras de Satanás que nos quiere poner a nosotros a aceptar todo lo que es malo como bueno? Entonces, así tenemos cantidad de cosas. Y como dice su palabra, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces nosotros debemos siempre estar mirando, renovando nuestro entendimiento, renovar el entendimiento, ya no seguir la corriente de este mundo, seguir la corriente, no, si el mundo está así, el mundo acepta estas cosas, entonces yo también. Niños, niñas, no, pues es que mi hijo dice que no se siente hombre, que quiere ser niña. La niña, ya no quiere ser niña, quiere ser niño. Y yo como madre lo voy a respaldar. Se están mirando todas esas aberraciones que están, como les digo, bombardeando nuestras casas, nuestros hogares. Estamos mirando.
Estamos viendo cuántas veces nuestros hijos vienen a contarnos lo que están mirando en los colegios, lo que están mirando. ¿Y qué pasa? Al estudiante ya no se le puede decir nada. Al estudiante ya no se le puede disciplinar. ¿Por qué? A las maestras nos acusan de mentirosas, nos acusan de estar invadiendo la privacidad de los estudiantes. Entonces, nosotros debemos darnos cuenta, la palabra de Dios, la veracidad de la palabra de Dios. Y como dice, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros estar siempre alertas a las acechanzas del enemigo? ¿Qué dice? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Debemos tener eso, someternos a la palabra de Dios, a la obediencia de Dios. Y como dice, el diablo hará patitas para qué te quiero de nuestras vidas, de nuestra familia. Y debemos nosotros someternos a Dios. ¿Qué hemos nosotros declarado? ¿Qué es el eslogan que tenemos? El 2020 hemos declarado el año de la obediencia. ¿Qué es lo que dice? Habla, que tu siervo escucha y lo pondrá por obra. Eso hemos declarado el año de la obediencia. Que hable el Señor por medio de su palabra, que hable. Y nosotros decimos, habla, que tu siervo escucha. Ahora vamos a mirar 6 pasos que Dios nos da para ser obedientes. El primero de ellos dice, decidir confiar en Dios. No podremos obedecer a Dios si no confiamos en Él. Cada vez que nos sentimos tentados a desobedecerle es porque no confiamos en sus promesas. Lo mejor es confiar de todo corazón en que Dios hará todo y nos dará lo que ha prometido. En Proverbios, en el capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dejar las consecuencias en las manos de Dios. Puede haber, como decimos, hay consecuencias, pero dejar en las manos de Dios, como dice en su palabra en Romanos 8:28, dice, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos somos llamados. Puede ser las peores de las situaciones, los errores, las consecuencias, pero en esos errores, en esas consecuencias, les aseguro que Dios hace un milagro. Saca de la luz a la oscuridad. De la oscuridad a la luz. Meditar en la palabra cada día. Dios nos manda que nosotros aprendamos a meditar en la palabra cada día. Si no lees la Biblia, si no meditas en la palabra de Dios, no vas a encontrar la seguridad de confiar en Él. Y muchas veces queremos confiar en las cosas del mundo. Muchas veces queremos confiar en las cosas que vemos. Pero Dios nos manda que aprendamos a confiar y a meditar en la palabra de Dios. No podremos vivir en obediencia si mantenemos nuestra Biblia cerrada, pues es por medio de ella que Dios nos guía. Cuando Josué necesitó dirección, el Señor, ¿qué le dijo? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Si no obedecemos al Señor, nos perderemos muchas de las bendiciones que Dios nos tiene preparadas. Nuestra responsabilidad es obedecerle con la seguridad de que nuestro futuro está en manos del Señor. ¿Cuántos creen que nuestro futuro está en manos del Señor?
obediencia de Dios nos trae bendición. Ya hemos hablado la bendición de Dios, la prosperidad de Dios, todo. Pongámonos nosotros como padres. Si nuestros hijos son obedientes, hacen el camino que nosotros les mostramos. Nosotros como padres, sí o no que nos da el gusto, si dice papá, necesito algo, nosotros le damos. Estamos ahí cubriendo sus necesidades. Así mismo es nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros obedecemos, ¿qué hay? En obediencia tenemos bendición, protección, prosperidad. La obediencia está ligada a todas las bendiciones que Dios nos da. Seamos esos hijos. Dios quiere, Él anhela tener unos hijos obedientes, no porque Dios se va a beneficiar, es para nuestro beneficio, es para nosotros tener esas promesas, esos cielos abiertos en todos los aspectos que nosotros necesitamos. Eso es lo que quiere Dios, tener unos hijos, unas hijas obedientes, que estemos viviendo en ese regocijo lo que es la palabra de Dios. Hijos obedientes, como dice que Dios está buscando, como decía, adoradores en espíritu y verdad. Hijos obedientes en espíritu y en verdad. Amén. Otra de las cosas que tenemos que hacer es aceptar la disciplina a nuestra desobediencia. Porque si nosotros entendemos y comprendemos que hemos hecho malo, tenemos que ser corregidos. Igual que cuando tus hijos hacen algo fuera del control, fuera de las instrucciones dadas, tienen que aprender que hicieron algo malo. Por eso es que nosotros tenemos que aceptar la disciplina de Dios. Porque Dios en su palabra dice que si Él como Padre nos disciplina cuando hacemos unas cosas indebidas. Dios nos disciplina a cada uno de sus hijos. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo reaccionamos ante su disciplina? Si la culpamos y nos resistimos de su disciplina, demostraremos que no hemos aprendido a ser obedientes. Pero si tenemos un espíritu humilde y obediente, reconoceremos que la disciplina de Dios es una muestra de amor y responderemos con gratitud. En Hebreos capítulo 12, versículo 6 dice: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. También podemos decir que estar dispuestos a esperar en oración. Como decíamos, ¿no? La oración también es una disciplina espiritual. Y como está en Filipenses 4, 6 y 7, ¿qué es lo que dice? Que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, en acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nosotros debemos estar pacientes en oración, como dice, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Ya no más decisiones personales, ya no decisiones individuales, ya no más decisiones que hagamos cosas incorrectas sin antes consultar a nuestro Dios. Tengamos nosotros esa paciencia y ese fervor en oración y súplica delante de Dios. No saben cómo Dios se deleita cuando su hijo va a orar, a clamar, a declarar con esa fe, con esa certeza de que Dios va a actuar. Y así Dios nos cubre totalmente de decisiones que después vamos a sentir dolor o vamos a sentir algunas consecuencias porque no le obedecemos. Por último, la obediencia a Dios trae mucha bendición. El comportamiento sin una actitud de obediencia no tiene sentido. La obediencia interna es mucho mejor que un acto externo. La obediencia a Dios nos lleva a otras actitudes espirituales correctas.
hay otras razones importantes por las que debemos vivir en obediencia: para glorificar a Dios, para recibir sus bendiciones, para dar testimonio a los incrédulos y ser un ejemplo para otros cristianos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos quieren permanecer para siempre? Levante su mano. Si quieres tú permanecer para siempre en los lazos del Señor, debemos aprender a ser obedientes. Como decía mi esposa, aunque nos cueste, aunque nos duela, para no tener repercusiones en las que Dios nos va a disciplinar. Póngase de pie, iglesia amada, por favor. Vamos a declararle al Señor. Aleluya, Señor, aleluya. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Gracias, Señor. Ahora queremos, Señor, levantar nuestras manos, Padre, y decirte de corazón, Señor, yo también. Señor, yo te voy a obedecer. Señor, voy a dejar ya pensar en mí mismo, Dios. Ya no quiero ser más autosuficiente, Dios. Ya no quiero más estar fuera de la cobertura tuya, mi Señor. Ya no quiero más, mi Dios, estar fuera de tu protección. Hoy, yo también, Señor, quiero volver a tus brazos, Señor. Quiero volver porque sé que tú nos esperas con los brazos abiertos, Señor. Hoy, digamos, iglesia, ponga su mano y diga: yo también. Yo, Señor, yo te voy a obedecer. Voy a cambiar, mi Dios. Yo también, Señor Jesús.
Viniste por mí, peleaste por mi corazón. Gracias, Señor. Señor, en esta mañana que hemos reconocido, Señor, que no hemos sido obedientes a tu palabra. Señor, pon en cada uno de nosotros ese deseo, ese anhelo de obedecerte en todo, Señor. Ya no quiero ser como el hijo pródigo. Ya no quiero ser como David, como Sansón. Yo quiero acercarme más a ti. Y solo ser obediencia me acercará más a ti y me dará esa seguridad, esa gratitud de tener largos días sobre esta tierra en unión de mi familia. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darnos salvación. Si a la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Oh, gracias, Señor. Y un fuerte aplauso al Rey, por favor. Aleluya. Bendiciones, familia. Una linda semana.